Muy buenos días, hoy la entrevista.com, aquí con nuestro compadre Xavier Rosado Echanove, quien es especialista en todos los temas que toca. Pero en fin, aquí hoy el tema es el desarrollo urbano. ¿Qué podemos empezar diciendo acerca de esta situación? Pero antes de que entres en materia, he de recordarte, pues acaba de suceder una agresión a una senadora de un grupo parlamentario en el Senado, Ana Guevara, que también ha sido deportista y que ha tenido triunfos para México. ¿Qué sucede en esa agresión? Bien, pues creo que en primer término hay que condenarla porque es una agresión brutal, es una cobarde agresión que no merece ningún ser humano. Y claro que este caso pues ha sido muy notorio por tratarse de una gloria del deporte mundial, una figura como es ella y sobre todo senadora de la República. Pues seguramente las autoridades van a poner mucho énfasis en encontrar a los responsables, toda vez que el procurador pues es un senador con licencia, un compañero de ella. Entonces sería el colmo que, siendo un senador el que está al frente de las investigaciones, no llegar a una conclusión. Seguramente van a encontrar, y muy pronto, a los responsables, y yo lo menos que puedo hacer es sumarme a la condena de este brutal y cobarde agresión. Pero ¿qué significado tiene, aparte de todas las versiones que hemos escuchado de ella y de muchos periodistas y demás? Pero este es un fenómeno típico de una zona, de una situación que se genera por la cuestión del hacinamiento urbano. Alguna gente se puede preguntar qué tiene que ver el urbanismo con un evento de este tipo. Pues tiene que ver mucho porque lo que sucede en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, es que la gente se torna agresiva. Es decir, esto es típico del comportamiento de una persona del medio urbano, el que al subirse hacia uno contra todos. Sí, se vuelve agresivo, manejan a la defensiva, sí es muy común que te echen el vehículo encima, que no haya ya cualquier viso de cortesía, se pierde, la persona se transforma, se vuelve agresiva, pero esa agresividad es producto del entorno en el que se desenvuelve. Ha quedado plenamente acreditado a lo largo de muchos años de muchos urbanistas que han estudiado el fenómeno urbano, de que cuando la ciudad llega a determinado número de habitantes, que la ciudad crece más allá de lo que debería crecer, lo que sucede es que los habitantes se vuelven, adoptan ciertas actitudes. Es decir, no es que la gente sea mala, la gente que vive en el DF o hoy Ciudad de México, sino que el medio los ha hecho así, los hace agresivos. Y por eso cuando la persona del DF que se va a vivir o se va de vacaciones, se va a provincia, pues choca con la forma de ser de la gente de provincia, sobre todo en aquellas ciudades pequeñas, medianas, que todavía existen, donde la calidad de vida es muy superior a la calidad que ofrece una gran metrópoli. Si bien la gran metrópoli ofrece una gran cantidad de oportunidades en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, los servicios, las grandes ciudades como el Distrito Federal te ofrece gastronomía variadísima, toda la gastronomía del mundo ahí está ya, los teatros, los centros culturales, en fin, una gran oferta de servicios, pero esos servicios a veces se tornan inaccesibles por la enorme distancia que hay que recorrer y la inseguridad terrible que prevalece en las calles de la gran ciudad por ese tipo de agresiones. Es muy común, los que hemos vivido en esa ciudad, haber visto riñas callejeras que no solo son lesiones tan graves como las que subió a Anita Guevara, sino que a veces les cuesta la vida y por banalidades, a veces por ganar 1 metro, 2 metros un vehículo al otro, viene el percance y viene el pleito y sacan el arma, la pistola y se matan. Eso es dramático. Pero ¿qué sucede? Es que hay un estrés que produce la misma ciudad, las distancias son tan grandes, los sistemas que tienen de movilidad no son los adecuados. Ahora se habla mucho de la movilidad urbana. Cuando nosotros estudiamos la ciudad, cuando yo tuve la fortuna de estudiar la maestría en la Ciudad de México, uno de los temas que abordamos fue precisamente la movilidad, porque nos estábamos dando cuenta desde el ámbito académico que las autoridades estaban cometiendo un gravísimo error. El regente era Jan González y él decidió abrir calles, hacer los famosos ejes
viales para los pares viales, los ejes viales para que pudieran transitar los coches. Y desde el punto de vista académico nos dimos cuenta, con ayuda de nuestros maestros, de que el error consistía en que se estaba tratando de mover coches, cuando lo que se necesitaba era mover a 12 millones de habitantes, una gran metrópoli, y lo que se requería era movilidad urbana en términos de dispositivos de transporte masivo, tipo ferrocarril o tipo metro o líneas o redes de autobuses perfectamente definidas, pero la idea de las autoridades fue otra, era abrir calles para mover coches, y ahora después de que la Ciudad de México tiene una planta vehicular gigantesca y que estamos hablando de un hacinamiento de la ciudad y sus zonas conurbadas de más de 20 millones de habitantes, es una megalópolis, se están dando cuenta que lo que requieren es mover personas y no coches, ¿verdad? Así es. Bueno, esta agresión a la senadora nos lleva el hilo conductor hacia el estrés urbano, y el estrés urbano nos lleva a las agresiones interurbanas entre las familias. No existe una ley que limite a una ciudad el número de sus habitantes, así como una familia tampoco puedes prohibirle el número de hijos que pueda tener, ¿no? En una casa, pero el hacinamiento es el que conlleva este tipo de situaciones, que no solamente es la agresión, también pueden ser el asesinato, el robo, toda clase de violencias que se puedan generar. ¿Qué tipo de vida es el que realmente necesita tener una ciudad? Mérida, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Mérida. Mérida ya es una ciudad que está creciendo a un ritmo muy acelerado, dado de que muchas de sus autoridades han potencializado el hecho de la paz y la tranquilidad y que no se vive en otros estados. Y esto es una carnada prácticamente, es un engodo prácticamente en el hecho de que vengan gentes de otras latitudes a vivir en una ciudad como esta. Y ahora últimamente vemos inversiones en grandes edificios, departamentos, el problema que tenemos del eje del circuito interior y del circuito exterior, que es el anillo periférico, y la necesidad de otro anillo periférico, en fin, todo esto que es el urbanismo, qué es lo que hay que realmente hacer, cómo se debe de atemperar. Es importante reconocer que una ciudad no puede dejar de crecer, es decir, la ciudad es un ser vivo donde hay una serie de actividades de todo tipo, económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, y la ciudad crece y crece y crece. Entonces lo que tendría que hacerse, o incluso se ha intentado en otras ocasiones que no ha tenido mucho éxito, es entender ese crecimiento y encauzarlo. Es decir, la ciudad va a seguir creciendo, pero la ciudad es un proceso de siglos. El caso del ejemplo que pones de la ciudad de Mérida, pues tiene más de 400 y tantos años de haber sido fundada, y es un proceso que ha ido madurando y ha ido creciendo a lo largo de siglos, y es un error cuando llegan las autoridades, los alcaldes que llegan, que duran 3 años, en 3 años quieren hacer una nueva ciudad, en 3 años quieren componer todos los problemas de la ciudad, y pierden de vista lo más importante, el mediano y largo plazo. Es decir, para que la ciudad pueda encauzarse se requiere tener una visión de cómo queremos a la ciudad, cómo la desearíamos tener la ciudad dentro de 20 o 30 o 40 o 50 años. Se vuelve una ciudad cosmética. Pero esa visión no la tienen los gobernantes. Ellos en 3 años quieren resolver todo y quieren atender todo, y atienden lo urgente, el bacheo, y atienden la limpieza de la ciudad, pero el crecimiento urbano, a pesar de que se ha hecho esfuerzos en legislar, existe la ley de asentamientos que ha sido modificada, la ley de desarrollo urbano del Estado, la ley de fraccionamientos, en fin, existen los instrumentos, pero desgraciadamente todos esos instrumentos se traducen en corrupción. Por ejemplo, el concepto de uso del suelo, que se pensó ese concepto para ordenar el crecimiento a futuro de la ciudad, se usara el suelo realmente para lo que la ciudad necesita en sus distintas necesidades, para vivienda, para desarrollos industriales, para servicios, en fin. No, se volvió un instrumento de corrupción. Se da una lana y te dan el uso del suelo para lo que quieras y en donde sea. Entonces, lamentablemente, eso es lo que ha pasado, que si tú comparas lo que planteaba la Ley de Asentamientos Humanos de 1976, y todos los planteamientos que hizo para el país, para la nación, y lo que se aplicó,
Si se aplicó un 1 o 2% de esa ley es muchísimo, porque hubo una anarquía, porque las ciudades crecieron para todos lados. Mérida crece en todas las direcciones y hacia todos lados. Ahora ya está creciendo verticalmente con las grandes torres, pero no bajo una política de uso del suelo adecuado, no una política de redensificación. Mérida tiene unas zonas de muy baja densidad, la zona aledaña al centro histórico, que esa debe ser una zona de preservación histórica, de rehabilitación histórica, y la zona aledaña al primer cuadro es una zona de muy baja densidad, con una gran cantidad, riqueza de servicios, tiene servicios de todo tipo, de energía, de agua potable, en fin, y esa zona debería ser objeto de una política de redensificación, estimular ahí el crecimiento, y debería haber otras zonas donde sí realmente el suelo lo permite, las características de clima permiten que la ciudad pueda desarrollarse, pues estimular su desarrollo allá, y había otras zonas donde se debía haber restringido su crecimiento, por ejemplo alrededor de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida. Esa es una zona que debió haberse reservado como un área de recarga del acuífero. Además, pues no es conveniente, es incompatible totalmente que las aeronaves, es decir, que haya asentamientos humanos alrededor de las pistas, porque están dentro del cono de aproximación de las aeronaves, el peligro que ello representa, el ruido que genera, los decibeles mucho más allá de lo permisibles, que generan daño al oído humano. Entonces, pero se rodeó, si uno observa, el aeropuerto está totalmente rodeado de asentamientos humanos, por una falta de previsión, una falta de atención de las autoridades. Sin embargo, también he de observarte que el suelo no es todo lo que es la vivienda del urbanismo. También las calles, las avenidas, los parques, los centros de diversión, las áreas verdes, en fin, todo lo que está encima es el suelo. Pero el subsuelo también tiene una vida propia y una vida que se debe también de preservar. Ahí es donde entra una ciudad que no tiene un drenaje, que no cuenta con un drenaje pluvial adecuado. Lo vemos con estas últimas lluvias atípicas que cayeron en el mes de diciembre, torrenciales, con anegaciones tremendas. Nunca se había visto el ahogamiento de vehículos en determinadas zonas. En fin, todo esto que nosotros estamos ya viviendo en sí, y además lo estamos también viendo cómo sigue creciendo la ciudad fuera del anillo periférico, lo que estaba considerado como el pulmón de oxígeno hacia la ciudad, hacia la gran ciudad. También la conurbación. El urbanismo y la conurbación, se está tragando a pequeñas ciudades con cal, Canacín, Timucuy, Humán, todo lo que rodea Mérida, incluso Progreso, hacia donde se redensifica con mayor velocidad hacia el puerto de Progreso. Esto es dañino también para la ciudad propia, porque se van adaptando a la vida de una ciudad metropolitana. ¿Qué es lo que tienen que hacerse? Existe una COMEI, existen estímulos para estas cosas, pero creo que es muy leve, es muy casi exiguo para lo que se está haciendo, o lo que está sucediendo. Sí, creo que volvemos a lo mismo, el crecimiento es mucho más acelerado, mucho más rápido, y la respuesta de las autoridades es muy tenue, se requiere que esos organismos que existen, sí se requiere dotarlos de recursos, y más que de recursos humanos con capacidad y con conocimientos del tema, porque a veces se ponen personas improvisadas, pues les da el puesto político, y no se dan cuenta de la trascendencia que tiene para la salud pública, para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo económico de la entidad, el que la ciudad crezca de manera ordenada, de manera con una planeación perfectamente establecida, con una serie de diagnósticos reales, con un acervo de normas, porque la planeación del desarrollo urbano no se limita a hacer planes de desarrollo urbano. Lo más importante es la generación de normas, y que la sociedad en su conjunto y las autoridades se encarguen de que esas normas sean respetadas, y eso da como resultado pues ciudades desarrolladas. Cuando la gente respeta las normas,
respeta los usos, las provisiones, los destinos del suelo y respeta los reglamentos de construcciones, los reglamentos de anuncios, en fin, toda la cuestión reglamentaria. Cuando la gente respeta todo eso, el resultado es una ciudad pues desarrollada, una ciudad que le brinda la calidad de vida que merecen los habitantes, y no que se vaya deteriorando la calidad de vida como está pasando, que ya en la ciudad de Mérida pues se están absorbiendo las comisarías, que antes eran pequeños satélites, ahora ya son absorbidos, se da el fenómeno de conurbación precisamente, y esta conurbación se sigue extendiendo hasta llegar a límites que rebasan lo políticamente y lo socialmente y lo económicamente viable, y se vuelve en realidad un problema. En lugar de que sea un estímulo para el crecimiento, para el desarrollo, para el beneficio de la gente, se le revierte a la gente el tener que vivir en una ciudad en una anarquía total, donde ya no sabes los límites dónde quedaron, y donde las autoridades empiezan a traslaparse, empiezan los problemas, las dificultades, y las personas empiezan a agredir entre unas con otras por ese estrés que les genera una ciudad que no les brinda los beneficios y los servicios urbanos que deberían tener. Pero también, mira, por ejemplo, aquí al norte de la ciudad se está proyectando Vía Montejo, un mega negocio inmobiliario, una super plazas comerciales, hospitales, hoteles, en fin, y choca precisamente con el límite del anillo periférico, esos terrenos. Y allá en ese está la salida hacia el puerto, la carretera del Puerto de Progreso, la de 4 carriles. Ya tienen la idea, no sé si sea posible, porque es una obra federal, de quitar incluso el distribuidor vial que existe allá y trasladarlo a otro sitio, o sea, hacer alguna curvatura hacia el norte para quitar ese, porque les perjudica el distribuidor vial. ¿Qué es lo que estamos permitiendo realmente como autoridad municipal, como autoridad federal y como autoridad del Estado? ¿Qué estamos permitiendo? Yo creo que lo que está pasando es que se está privilegiando el interés privado encima del interés público. Es decir, ¿es bienvenida la inversión privada? Sí, son bienvenidas las inversiones que hacen los empresarios, por supuesto que son bienvenidas, se generan muchos beneficios, pero hay que privilegiar el interés público en primer lugar, es decir, buscar las soluciones viales, porque se pone un desarrollo y no se prevé la vialidad y se vuelve un caos. Vean, bueno, el ejemplo más claro es la famosa la plaza del norte de la ciudad, la Gran Plaza, ¿no?, que se previó allá las inversiones de las grandes cadenas comerciales, pero la vialidad es un caos total. Allí no se diseñó un plan vial adecuado a ese crecimiento, entonces allá son laberintos, son zonas... Peor es el que está por Ixtabay. Sí, también, o sea, son zonas comerciales que crecen, pero no hay un plan de desarrollo vial o un plan de desarrollo urbano en realidad que se respete para poder garantizar de que va a funcionar perfectamente bien el conjunto. Entonces, ahí se hacen barbaridades, se invaden derechos de vía, se hacen desarrollos abajo de las torres de alta tensión, en fin, todo porque hay corrupción de por medio, siempre hay la mochada, siempre hay el poderoso empresario que le llega al precio al servidor público que tiene que tomar la decisión, y pues privilegia la inversión privada, la visión privada, sobre el interés público. Eso es una de las cosas que deben evitarse y que la ciudadanía deberíamos tomar en cuenta para exigir a las autoridades que cumplan con su deber y que pongan en primer lugar al ciudadano, al de a pie, antes de que a la inversión que se va a hacer. Que, repito, no tengo nada en contra de la inversión privada, al contrario, es buena, es necesaria, es conveniente, pero todo se puede hacer armonizadamente, haciendo los planes. Pero tú le hablas de hacer un plan a un político y lo primero que se ríe de ti, porque no, yo en 3 años tengo que hacer obras, tengo que inaugurar y tengo que decirle a la gente que hice muchas obras, y ese es porque yo quiero, el que es presidente municipal quiere ser... cosmética. Sí, el que es presidente municipal quiere darle, solo maquillaje a la ciudad para poder pararse el cuello y aspirar a otro puesto mejor y ser diputado, ser senador, ser gobernador, en fin. La ambición política prevalece por encima del interés. ¿Y qué vida es la que realmente tenemos aquí en la ciudad? Las consecuencias es que ya se ha perdido mucho la escala humana, ya hay demasiados vehículos,
ya no hay zonas de estacionamiento adecuadas, hay agresión de parte de la gente, en fin, se empieza a degradar. Es el famoso ejemplo de las ratas, cuando pusieron en un laboratorio, pusieron a varias ratas en un recinto, las alimentaron, y mientras las ratas pues crecieron lentamente no hubo problema, pero cuando las ratas empezaron a reproducir y llegó un momento que hubo un hacinamiento tal que se dispararon todos los problemas sociales, es decir, se vieron las ratas que se volvieron agresivas, asesinas, ratas totalmente pasivas, se disparó el homosexualismo, en fin, se dispararon muchos problemas, y lo mismo pasa en las ciudades. Cuando la ciudad ya crece de manera desordenada, crece demasiado la demografía, y la ciudad no crece adecuadamente en su infraestructura, en su equipamiento, pues se dan ese tipo de problemas sociales como la homosexualidad, la prostitución, las drogas y una serie de males sociales que rebasan muchas veces a la autoridad, y eso es lo que no debemos permitir. Mérida todavía se está a tiempo de tomar las previsiones, tener cuidado a quienes elegimos de alcaldes, a quienes elegimos de gobernadores, y que le pongan atención realmente a las partes importantes, que es, por ejemplo, uno de ellos es el desarrollo urbano, que no puede dejarse a la deriva, pero que tiene que verse con una visión de mediano y largo plazo. Pues esto nos lleva a la última pregunta que yo te haría por tu especialidad, el asentamiento humano. ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer en el asentamiento humano? Esto no es de hoy, lo sabemos desde la época de los mayas. Aquí en la península de Yucatán hubieron más de 3 millones de habitantes de los mayas en aquella precariedad existente. Imagínate mantener a tanta gente, va a haber escasez de todo y va a haber agresión entre nosotros. ¿Qué es el asentamiento humano? Creo que los mayas y los romanos fueron muy sabios en ese sentido. Para los romanos y también para los mayas, el concepto de ciudad mediana era lo ideal. Claro, los romanos lo veían desde el punto de vista político-militar. Es decir, los romanos decían, una ciudad grande no la puedo controlar militarmente ni políticamente. Entonces ellos le apostaban a las ciudades pequeñas, a las ciudades medianas. Bueno, desde una visión de desarrollo urbano, de asentamientos humanos, si analizamos cómo se ha dado el asentamiento humano en el caso de Yucatán, en el caso de la península, bueno, vemos que en el caso de Yucatán específicamente, sí tenemos una gran concentración en la ciudad de Mérida. Tenemos ciudades que han surgido ya del letargo de siglos, por ejemplo, la ciudad de Valladolid, que fue fundada un año después de la ciudad de Mérida, y que surgió de un letargo de siglos, pues gracias a la actividad económica del Caribe, gracias a Cancún, empezó a despertar y a crecer Valladolid. Pero si vemos bien en su conjunto cómo está la distribución de los asentamientos humanos en Yucatán, sí sigue persistiendo la concentración en una sola ciudad, en la ciudad capital, en Mérida. Y sigue habiendo también una enorme dispersión de pequeñas comunidades en toda la entidad. Entonces, lo que se tendría que hacer desde el punto de vista de asentamientos humanos es buscar un equilibrio entre esas ciudades pequeñas y medias del interior del estado, también fortalecerlas con inversiones, canalizar actividad económica en ellas, que la infraestructura educativa también se desarrolle, que ya se empezó a desarrollar, pero intensificar eso, para evitar que esto se convierta, la Ciudad de Mérida se convierta en un monstruo como pasó con la Ciudad de México, que la Ciudad de México igual se repitió el fenómeno, una migración de todo el país hacia la ciudad capital, y creció ese monstruo que ya nadie lo puede parar. Es un monstruo donde ahí se concentra la inversión pública, allá se concentra el poder político, llegándose al absurdo, por ejemplo, de que qué caso tiene que esté la Secretaría de Marina, ¿qué hace en el Distrito Federal si allá no hay mar? Pero allá se concentra. Entonces ese fenómeno de concentración pues desequilibra a todo el país y se está repitiendo a nivel regional y a nivel local. Y sobre todo en Yucatán, pues que tenemos solo la ciudad de Mérida concentrada, toda la inversión, toda la infraestructura, todos los servicios, todo. No, hay que diseñar políticas inteligentes de equilibrio regional, de desconcentración administrativa, para propiciar que las pequeñas ciudades y poblados del interior también se desarrollen, y eso resulte un equilibrio para evitar una macrocefalia, una enorme ciudad que finalmente termina por dañar a sus habitantes, como es el caso de Mérida, de dejarse crecer al ritmo que está creciendo y de manera anárquica. Bueno, pues el tema da para horas y horas de plática, pero nuestro sistema
nos limita y la computadora nos está haciendo la seña de que ya el tiempo se nos ha acabado. Podemos ampliar este tema más adelante. Tú tienes bastante información que decir y ahí es donde podríamos incluso tener algún invitado para que pueda del plan estratégico, de algún personaje de esos, para que nos explique realmente qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer. Y esto es lo que nosotros necesitamos complementar en la entrevista.com. Muchas gracias, compadre. Aquí estaremos todas las semanas en punto para dar a conocer situaciones que son de vital importancia para todos ustedes. Nos vemos pronto, muchas gracias y felicidades, felices Navidad. fiestas, feliz Navidad. Así es. Hasta la semana que viene.